Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Esta vez estamos con el libro tercero, La alquimia del espíritu humano, y estamos continuando el recién empezado capítulo 6, los falsos profetas. En este capítulo 6, lo primero que aparece es la canalización que se realiza en la isla de Kauai, en las islas Hawái, que le llama canalización Mensajes para una isla, Lee Carroll, y que se dio en enero de 1995. Hicimos ya una primera sesión del serial explicando la primera parte de esta canalización y vamos a continuar. Y la segunda parte de esta canalización continúa con una historia que va a contar Crión que se llama Muerte de un gran guerrero, una experiencia de vida pasada. Y a partir de ahí llegará la tercera parte de la canalización que se llama Los falsos profetas. Y con esto termina lo que es la canalización propiamente dicha, no el capítulo 6 que continúa un poco. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a ver esta historia que nos quiere transmitir Crión, con mensaje, por supuesto, Muerte de un gran guerrero, una experiencia de vida pasada, que dice así: y ahora deseamos hacer algo que no hemos hecho desde hace algún tiempo. Le vamos a llevar a un breve viaje a una de las vidas del pasado de alguien que se encuentra sentado ahora en esta sala. Era uno de los asistentes a aquella audiencia que había tenido una vida pasada allí, en Kauai, en la isla de Kauai, en las islas Hawái. En realidad, es una muerte pasada. Les ofrecemos esto con toda propiedad, amor y honor, para que comprendan quiénes son. Y puesto que solo se trata de uno de ustedes, los otros pueden escuchar con aprecio por usted y por lo que ha tenido que pasar. Pero también puede informarles de la forma en que actúa el espíritu. Este es el mensaje que tiene esta historia, el mensaje espiritual. Les llevamos a un tiempo no lejos de aquí, hace aproximadamente 900 años. En esta experiencia es usted un varón, algo que no es ahora. La asistente actual a la audiencia era una mujer. Es usted un gran guerrero, un subjefe al servicio de la dinastía del rey, dinastía que se componía de un total de 5 reyes. Ahora se encuentra en el denominado año 10 de la guerra. Está en medio de una noche oscura y avanza gradualmente, en silencio, por las aguas cálidas del océano hacia el sur, en dirección a esta misma isla. Hacía 900 años, él era un guerrero y avanzaba con las canoas hacia la isla de Kauai. Pues procede de otro lugar y ahora se desliza suavemente en canoas hacia la costa, en compañía de otros guerreros. Su objetivo es desembarcar en las playas del sur y apoderarse de una posición que está en manos de otros guerreros de la isla, pues esto es una incursión expansiva. Todos se han unido al reino, a excepción de esta isla, lo que ha supuesto años de pruebas y batallas. Bueno, pues era un reino que tenía casi todo el archipiélago de las islas Hawái, salvo la isla principal, la isla de Kauai. Y entonces el rey pues quería terminar de tener el archipiélago entero y tomarla, y por eso enviaba a sus guerreros a diversas campañas bélicas, de las cuales esta era una de ellas, porque esa isla se le estaba resistiendo. ¿Tiene usted la sensación de que la batalla de esta noche será importante? Al aproximarse a las islas, forman un grupo de canoas con un total de 80 hombres. Las embarcaciones tienen forma de 2 canoas con un tablero central entre ellas, sujeto a cada canoa. Sobre el tablero central se encuentran sus armas, suministros y la vela. Pero es el momento de arriar la vela, pues sabe que incluso en una noche oscura hay vigías en la playa que podrían detectar el perfil de una vela alta que se acerca. Así les susurra a los ocupantes de las canoas para que cada uno de ellos le susurre al otro para que arríen las velas.
y gradualmente así lo hacen. Entonces comienza a experimentar el temor que ha sentido en el pasado antes de cada batalla, sabiendo que pronto desembarcará en la costa y tendrá que afrontar al enemigo. Se ha elegido el sur porque la marea allí es ligera. Ahora toma sus remos y empieza a remar lentamente hacia la isla. Avanza silenciosamente y al cabo de una hora empieza a escuchar el romper de las olas sobre la playa y sabe que se encuentra cerca del objetivo de atacar por sorpresa. Ahora parece ser que ya había en el agua, en otras canoas, quienes sabían que se estaba acercando y que le atacan desde el flanco izquierdo, surgiendo de entre la oscuridad. Solo se dio cuenta del ataque al escuchar los gritos de quienes iban tras usted, pero casi instantáneamente nota la lanza que le desgarra el pecho y cae involuntariamente al agua. Sabiendo que la herida era mortal, por su mente pasaron fugazmente muchas cosas, pero todo lo que pudo hacer antes de hundirse en las aguas tranquilas fue gritar el nombre de su rey, antes de que las aguas cálidas lo envolvieran. Todo terminó en un instante, pero este acontecimiento dramático todavía le ha sido transmitido hasta el presente. Este, querido mío, fue un período de su vida importante para usted, y es posible que se diga, quizá sea esa la razón por la que ahora temo morir ahogado, o la razón por la que temo que me ataquen por la izquierda. No, pues ha tenido muchos períodos de vida posteriores a aquel, lo que le ha permitido aclarar tales atributos kármicos. El karma residual que lleva consigo ahora, desde ese acontecimiento, no es un temor, sino un recelo. Es la sensación profundamente arraigada en usted de algo no terminado, pues así es como actúa el espíritu con usted. Y le digo esta noche, exclama Crión, que no está usted solo, pues aquí en este mismo lugar, en esta isla, también hubo otros que estuvieron con usted y que formaron parte del grupo de 80 guerreros, que no consiguieron llegar a la costa en nombre de su rey. Esto de los grupos de almas que se van encarnando sucesivamente juntas, que también ha detallado Set, pues es de lo que está hablando Crión. Y ahí en la audiencia de ese día dice que aparte de la persona cuya vida anterior está relatando, cuya muerte anterior está relatando, había otras personas que estaban con ella y que están ahí en esa audiencia también. Así existe una sensación de algo no terminado que hace que regrese una y otra vez. Y cuando abandona esta isla, se está refiriendo a el asistente a la audiencia de la actualidad. Y cuando abandona esta isla, se muestra a menudo receloso, como con una sensación que le dice, tengo que regresar, tengo que regresar. Ahora puede liberarse de esa sensación residual y es en esta misma noche, cuando se levante de la silla, cuando esa sensación se disipará por completo, gracias a su intencionalidad, pues ahora dispone del poder para eliminar esas cosas de su vida. Y si eligiera abandonar este lugar, ya no le volvería a llamar de la misma forma que lo hizo en el pasado. Eso es algo que ahora ha quedado liberado dentro de usted, por primera vez desde hace varios siglos. Tal es el don de la nueva era. Bueno, pues parece que Crión lo que está realizando es un trabajo terapéutico basado en vidas pasadas sobre una de las personas de la audiencia. Y lo hace en forma de historia. Y lo hace además de manera que el resto de los asistentes y todos los que posteriormente leemos esta historia, pues podamos sacar en claro que muchas veces las sensaciones repetitivas que tenemos en relación con cosas, con personas, con nosotros mismos,
sensaciones que son, bueno, pues o inexplicables o que tendemos a explicar de una forma muy simplificada. Pues en muchos casos vienen de conflictos, traumas, acontecimientos, retos de otras vidas que se han quedado esas energías residuales y van pasando a lo largo de las secuencias vitales del ciclo de reencarnaciones y acompañándonos hasta que llega un día en que se tratan específicamente, se reconocen, se identifican, se comprenden a la luz de una nueva información, que es la información espiritual profunda, y se logran resolver. Y a partir de ahí, como dice Crión, se manifiesta una nueva realidad. Esta persona se supone que a partir de ese momento, cuando abandone la isla de Kauai o abandone el archipiélago de Hawái, no sentirá esa sensación de vacío, como que tiene que regresar, como que si no es allí, en ningún otro sitio va a estar cómodo. Sigue diciendo Crión, este es el poder que tienen cada uno de ustedes como co-creadores en la nueva energía. El espíritu les honra por este proceso de regreso y despedida, y por los karmas y temores que han tenido que afrontar, dirigiéndose a todos los de la audiencia, a todos nosotros, como lectores posteriores. Pues ninguno de los que nos encontramos a su servicio hemos tenido que pasar por esta clase de prueba. Así, continuamos sentados ante usted en honor. Y exclama Crión, vuelve a aparecer esta palabra. Esto es porque en la primera parte de la canalización, pues nos decía Crión que honor era una palabra que se iba a repetir muchas veces en esa canalización porque no la entendíamos completamente y era muy conveniente que empezásemos a entender profundamente los significados de la palabra honor. Y lo decía de esta manera. Vamos a retroceder un poco para explicar por qué dice ahora, vuelve a aparecer la palabra honor. Pues porque decía anteriormente. Pero a la sorpresa siguió después la alegría y el honor, palabras que utilizamos constantemente al referirnos a los humanos. Existen un gran número de palabras y figuras en el lenguaje astral que significan honor. El lenguaje astral es un entorno de comunicación muchísimo menos limitado que el lenguaje humano. Existen un gran número de palabras y figuras en el lenguaje astral que significan honor, pero solo es una palabra para ustedes. En lo físico material humano de la Tierra solo hay una palabra que represente esa idea, honor, y sin embargo en el astral hay mucho simbolismo que puede representar lo mismo. De modo que la diremos muchas veces, decía aquí Crión, hasta que comprendan lo que significa. Y por eso es por lo que ahora dice, vuelve a aparecer esa palabra, honor. Así continuamos sentados ante usted en honor. Vuelve a aparecer esa palabra. Bien, sigue Crión. Y hablando de esto, deseamos honrar a dos. Ahora parece que ha acabado esta historia y cambia un poco de tema, aunque relacionado con la historia. Y hablando de esto, deseamos honrar a dos de quienes se encuentran aquí esta noche. Pues esta noche están presentes aquí la maestra Bárbara y el maestro Michael. Bárbara y Michael resulta pues que ya había comentado Lee Carroll previamente que eran unos trabajadores de la luz, estudiantes de espiritualidad. Tenían un centro en una pequeña localidad en California que se llama Del Mar y fue el primer centro donde Lee Carroll canalizó a Crión en público. En el libro Los tiempos finales, en el capítulo 1, aparece esta primera canalización, que se titula así, la primera canalización. Pues bien, tiempo más tarde, unos años más tarde, estos Bárbara y Michael se encuentran en Hawái casualmente, entre comillas, a la vez que Lee Carroll,
Y entonces, pues, habiéndose enterado de que estaba Lee Carroll allí con una sesión de canalización de Crión, pues deciden suspender su programa ese día y acudir a ver a Lee Carroll. Y entonces Crión, consciente de ello, les hace un reconocimiento muy especial, y vamos a ver cuál es. Y hablando de esto, deseamos honrar a dos de quienes se encuentran aquí esta noche, pues esta noche están presentes aquí la maestra Bárbara, dice Crión, y el maestro Michael. Les hablamos ahora a ellos, así como a todos ustedes, para decirles que son muy honrados, pues es gracias a ellos dos, que el Crión pudo venir a través de mi socio, Lee Carroll, que ahora les habla. Quizá no sean conscientes de la ventana de oportunidad que surgió en el año en que se les ofrecieron los primeros escritos de Crión, pues han estado trabajando durante muchos años y habría sido fácil para ellos decirle a mi socio, cuando éste les llevó los escritos: estas notas están muy bien, pero regresa y vuelve a intentarlo. Al fin y al cabo nosotros hemos hecho esto durante años y tú no. Es decir, que Michael y Bárbara podían haberle dicho a Crión: si está muy bien que canalices, amigo mío, pero móntate tu propio centro, que este es el nuestro. Pero no fue así. Pero no fue eso lo que dijeron, continúa relatando Crión. Pues reconocieron el amor del espíritu y dejaron sus egos a un lado. Y vieron la verdad y le dijeron a mi socio: esto es verdadero, así que continúa adelante. Pues si no hubieran dicho eso, esta noche no se habría producido ninguna reunión allí en Kauai, porque Lee Carroll tenía terror a canalizar. Entonces, si le hubiesen dado el primer portazo en las narices, no hubiese continuado. Y no se estaría leyendo ahora ningún libro, y el Quirión se habría dirigido a otro que también tuviese establecido el contrato de canalización, en caso de que Lee Carroll no hubiese querido proseguir. ¿Se dan cuenta de cómo controlan su propio futuro? Fíjate la decisión de Lee Carroll de dedicar todo el resto de su vida a canalizar a Crión, o que pudo, en su libre albedrío, haber decidido no hacerlo. Y entonces su vida habría sido completamente diferente. Y Crión dice, habría acudido a otra personalidad humana con la que había un contrato de reserva. Si no acepta el contrato el primer contratante, Lee Carroll, pues tendrá que ser otro. Por eso pregunta Crión, ¿se dan cuenta de cómo controlan su propio futuro con sus decisiones? ¿Se dan cuenta de que nadie va a sentarse delante de ustedes para decirles lo que va a suceder, como nadie se lo dijo a Lee Carroll en aquel momento? Eso es algo que ustedes mismos crean día tras día. Es que hay muchas líneas temporales posibles, de las cuales algunas son probables, pero con certeza no se sabe el futuro. Y solamente se va determinando la línea temporal que el presente va generando mediante la toma de decisiones basada en el libre albedrío que tiene la experiencia humana dentro del marco que ha permitido el ejercicio de un libre albedrío superior. Pero dentro de ese marco hay libre albedrío. Y Lee Carroll pudo haber denegado el ofrecimiento de Crión y la información de Crión, que le dijo: tú y yo hicimos un contrato, ¿estás dispuesto a cumplirlo? Podía haberse negado. Lee Carroll no creía en nada de esto. Tenía 48 años. Era un ingeniero de telecomunicaciones. En fin, venía del mundo de la tecnología y de la ciencia y acabó de canalizador porque lo sintió y hizo caso a eso que sintió. Y esto es todo lo que está resaltando Crión, si no me quedo sin voz. Esto es todo lo que está resaltando Crión, y por eso le está haciendo este tributo a estas dos personas.
Continúa Crión después de estas dos preguntas. Eso es algo que ustedes mismos crean día tras día. Así, nosotros, mi socio y yo, entre paréntesis, nos encontramos aquí gracias a esas queridas personas y el espíritu les honra por ello. Michael y Bárbara también eligieron permitir a Lee Carroll canalizar en su centro, pese a que nunca lo había hecho. Así esta noche les decimos a ambos, sigue diciendo Crión, a Michael y a Bárbara, que su linaje es grande. A veces no son conscientes, pues están sumidos en el trabajo de quiénes son realmente y de quiénes fueron. Así, cuando decimos hermanos de Levi, entre comillas, eso les dará una indicación de cómo han trabajado juntos en el pasado y de su verdadero linaje sobre este planeta. Ahí les da Crión una pista, hermanos de Levi. Esto viene del linaje del pueblo judío. Y les permite realizar una indagación con esa pista, hermanos de Levi, porque Bárbara y Michael son personas psíquicas, personas que pueden a su vez pues, visualizar, canalizar y obtener información. Crión les da esa pista. Y querida Bárbara, sigue hablando Crión y dirigiéndose a ella, cuando le llamamos hija de Orión, conocerá cuál es la semilla de la que procede. Otra pista que le está dando a Bárbara. Esto en realidad son regalos que les está haciendo Crión a Bárbara y a Michael, en agradecimiento por, en su momento, pues haber decidido ayudar a Lee Carroll. Y también le decimos que es una de las personas que existen en el planeta que reconocen que la alineación de Crión dice que viene a la Tierra, entre otras cosas, para realinear la rejilla magnética de la Tierra, para adaptarla a esta nueva fase de evolución espiritual de la humanidad, que ha resultado de aquella medición de conciencia que se realizó el 16 de agosto de 1987. Y le dice, repetimos desde el principio, y también le decimos que es una de las personas que existen en el planeta que reconocen que la alineación de Crión es una realineación de algo que existía previamente y no de algo que sea totalmente nuevo. Es decir, Crión lo que está haciendo es recalibrar la rejilla magnética de la Tierra a un punto que ya tuvo antes la Tierra, pero que se perdió. Esto es muy interesante y coincide con el relato de Ranta sobre los orígenes de la humanidad y coincide con muchas tradiciones espirituales en las cuales se dice que el hombre, al contrario de lo que se pueda creer, en la tierra entró con plenas facultades espirituales y las fue perdiendo y fue generándose el diseño de limitación extremo y súper restrictivo y a identificarse con la ilusión, con lo externo, con el ego y con el mundo. Pero eso no fue el origen. Esta es la pista que está dando Crión en este momento y le dice a Bárbara, eres una de las personas que existen en el planeta que reconocen que lo que voy a hacer con la rejilla, lo que estoy haciendo con la rejilla magnética de la Tierra, no es algo nuevo, es devolverle a una posición que ya tuvo hace mucho tiempo en la historia originaria, en los principios de la historia de la humanidad. Así pues, su don esta noche, y a partir de este momento, será una mayor claridad en su trabajo, lo que empezará a producirse inmediatamente. Regalo adicional que le hace a Bárbara Crión, que es, reconoce que
a partir de este momento puedes llegar a tener una mayor claridad en tu trabajo de, en fin, trabajadora de sistemas espirituales, de psíquica. Lo que empezará a producirse inmediatamente, le dice Crión. Bien, búsquelo, le exhorta. Es usted agradecidamente honrada. Hay decenas de miles que recibirán la información del Crión en esta nueva energía gracias a que siguió su contrato cuando éste le fue presentado. Agradecimiento final de Crión a esta señora Bárbara, que por lo que dice, pues parece ser que la idea de permitir a Lee Carroll canalizar la primera vez a Crión en su centro del mar, California, provino de ella. Bien, pues aquí acaba esta parte central de la canalización mensajes para una isla y vamos a continuar con la última parte, precisamente la que da título al capítulo 6, los falsos profetas. Esta parte se llama falsos profetas. Y es un poco densa esta parte. Esta parte ya la hemos visto, ya la hemos visto anteriormente porque había un capítulo previo de los 5 primeros en el que Crión se remitía a esta parte, a esta pregunta de los falsos profetas. Con lo cual, esto ya lo hemos visto y lo que vamos a hacer es volver a verlo con un poquito más de detenimiento de lo que lo vimos la otra vez, porque es un poco farragoso. Vamos a intentar explicar pues una especie de ejercicio de lógica que aporta Crión y que le parece muy interesante que nosotros manejemos a efectos de discernir quiénes son los falsos profetas y quiénes no. Crión se va a basar en un ejercicio de lógica que se utiliza habitualmente por los estudiantes y simpatizantes de la lógica simbólica. No sé si mi voz va a llegar a acabar la sesión de hoy, pero bueno, lo vamos a intentar. Y dice así, falsos profetas. Y llegamos ahora a una parte de la canalización en la que se pide a mi socio que sea muy claro, porque lo que sigue tiene el potencial de ser confuso al ser traducido. Esto es un poco lioso. Hemos esperado hasta este momento con esta energía y la claridad de esta isla para que fluya la integridad al responder a una pregunta que quizá no se habría podido contestar en otros lugares de energía. Ya nos dijo Crión que las islas Hawái son un centro de poder, un portal dimensional, un sitio con una energía muy especial. La pregunta está llena de energía potente y tiene ramificaciones que son grandes y planetarias. Se trata, sin embargo, de una pregunta sencilla y les pedimos paciencia mientras la explicamos. Paciencia es necesaria porque es un poco galimatías. Pues las palabras que se van a pronunciar aquí serán transcritas y publicadas. Y la pregunta es demasiado importante como para que no se haga así. Con paciencia y con claridad. Esta es la pregunta. Crión, se nos ha dicho que en el final de los tiempos habrá falsos profetas. Aquí está el final de los tiempos, atestiguado por su información sobre el final de los tiempos. De hecho, el primer libro de Crión se llama Los tiempos finales. No es que se vayan a acabar el mundo, no es que se vaya a producir un apocalipsis. Crión ya lo explica muy bien. Es que son los tiempos finales de la vieja energía y los tiempos iniciales de la nueva energía. ¿Es usted, por tanto, un falso profeta? Esta es la pregunta. ¿Y por qué? ¿Por qué se plantea Crión este tema? Pues porque había una carta que le enviaron a Crión,
que la leímos al principio de este capítulo, al principio de la sesión anterior. Una carta de una tal Diane Steen que le preguntaba directamente en esa carta enviada a Lee Carroll para Crión. La carta decía así: querido Lee, la Biblia nos advierte en la revelación acerca de los falsos profetas que harán cosas extraordinarias y nos seducirán para llevarnos hacia el fin de los tiempos. Es significativo que su primer libro se titule Los tiempos finales. ¿Cómo podemos saber que no es usted uno de esos falsos profetas? ¿Nos arrojará alguna luz sobre esta advertencia? ¿Qué quería decir y quiénes son los falsos profetas? ¿Cómo los reconoceremos? Entre paréntesis, inciso final. Si es usted uno de ellos, contestará a esta pregunta con una mentira, de modo que seremos engañados de todos modos. Gracias, Diane Steen, Seattle, Washington. Pues bien, debido a esa carta es por lo que Crión decide afrontar esa pregunta que le hace esta señora, y lo hace aquí. ¿Es usted, por tanto, un falso profeta? Además, otros profetas anteriores nos han dicho que si al falso profeta se le pregunta si es falso, mentirá. ¿Cómo podemos saber que no está usted mintiendo si nos dice que es real? ¿Se dan cuenta, queridos míos, de las ramificaciones que tiene esta pregunta? Después de citar Crión la carta que recibió Lee, nos hace esta pregunta a nosotros y a los asistentes de la audiencia. ¿Se dan cuenta, queridos míos, de las ramificaciones que tiene esta pregunta? Y de lo que puede significar para quienes creen en una fe diferente y de muy distinta forma, lo que puede significar para las personas de otras religiones, el que a Crión le hagan esa pregunta, porque Crión, recordemos que ha estado muy denostado durante las 4 décadas que lleva Lee Carroll canalizándole, y sigue estando muy denostado según determinados qué sectores. De hecho, pues el otro día, sin ir más lejos, 2024, agosto, uno de los canales de misterio y conspiración con más audiencia aquí en España, sacó uno de sus episodios en los cuales, en fin, echaba por tierra toda la revelación espiritual profunda actual, tildándola entera de supercherías de la nueva era y nombrando específicamente a Crión, basándose en una pretendida línea de adhesión al método científico materialista en la comprobación de todos los fenómenos sobrenaturales. Línea científico-materialista que ese mismo canal, por otro lado, está constantemente criticando, dado que dice que el cientifismo materialista oficialista hoy en día está completamente controlado y manipulado, pero sin embargo, cargando contra la revelación espiritual moderna y tildando a Crión de falso profeta. Pues bien, esto es una pregunta muy importante porque a los reveladores, a los reveladores de estas décadas atrás y actuales, todavía se les está tildando, no a los reveladores, sino a los canales que dan la información de los reveladores, de falsos profetas. A los canales y a los reveladores, porque hay otras opiniones que dicen que sí, que Crión es una entidad real, pero que es el diablo. En fin, cosas de este estilo que Lee ya se ha encargado de explicarnos en los libros pasados, que ha recibido muchas cartas, que le ocurre mucho, que sigue viendo mucha gente. Esto lo ha explicado además Crión, porque ocurre, es el miedo. Sigue habiendo mucha gente que considera los textos de espiritualidad profunda tremendamente perniciosos y perjudiciales para la sociedad, porque dice que, en fin, tienen ideas sectarias, en fin, lo que ya sabemos todos los que estamos en el camino espiritual profundo.
Con lo cual, tenemos que ver que tiene una trascendencia importante esta pregunta para Crión y entendemos el interés que tiene Crión en contestar a esa pregunta que le hacen. Crión, ¿eres un falso profeta? Pues bien, sigue diciendo. Repetimos, ¿se dan cuenta, queridos míos, de las ramificaciones que tiene esta pregunta y de lo que puede significar para quienes creen en una fe diferente y de muy distinta forma? Pues efectivamente, para muchos otros representantes de otras religiones que ya han manifestado que Crión pues, es todo el diablo. El principio de la respuesta a esta pregunta exigirá que echemos mano de un antiguo rompecabezas de la Tierra, ya conocido por aquellos que gustan de realizar ejercicios de lógica. Pues la lógica juega una parte importante en la respuesta a su pregunta, como debería ser. Les pedimos paciencia mientras le llevamos a través de este rompecabezas mental. Va a explicar Crión ese ejercicio de lógica. Pues tiene importancia para toda la respuesta. Ese ejercicio de lógica nos va a ayudar a entender la respuesta de Crión a la pregunta, Crión, ¿eres un falso profeta? El ejercicio de lógica nos va a abrir la mente para entender la respuesta de Crión a esa pregunta. Imagine que camina a solas por un camino. Delante de usted se encuentra con dos hombres sabios. Para poder continuar su camino, según dice el acertijo, es necesario que usted conozca los atributos de estos sabios. Resulta que uno de ellos dice la verdad y siempre tiene que decir la verdad. El otro es engañoso y siempre le engañará, al margen de lo que usted le pregunte. Ahora bien, sigue diciendo el acertijo, tiene que hacerle a uno de ellos una pregunta que pueda contestar con un sí o un no. Al hacerlo así, la pregunta que le haga le dejará al descubierto los atributos de cada uno de ellos. El ejercicio es, ¿qué pregunta le harías a cada uno de estos sabios, sabiendo que uno siempre tiene que decir la verdad y el otro siempre te va a mentir? ¿Qué pregunta le harías a uno de ellos para saber cuál es el camino que debes tomar? Es decir, para que lo podamos ir comprendiendo, vamos a llamarle a un sabio el señor A y a otro sabio el señor B. En realidad, el señor A o el señor B son los señores verdadero o falso. El señor verdadero o el señor falso. Pero nosotros no lo sabemos todavía. Solo sabemos que hay un señor verdadero y hay un señor falso, pero no sabemos cuál es cuál. El señor verdadero siempre nos va a decir la verdad, contestando sí o no, y el señor falso siempre nos va a mentir, contestando sí o no. Nosotros tenemos que ver qué pregunta le hacemos al señor A o al B para averiguar quién de ellos es el señor verdadero y cuál no, y cuál es el señor falso. Muchos de ustedes se encuentran metafóricamente en esta coyuntura de sus vidas. Con todo el amor y la inocencia de espíritu, se encuentran ante numerosos hombres santos, a los que preguntan si tienen la verdad. Por lo tanto, el rompecabezas no les es ajeno del todo. Nos encontramos con multitud de ocasiones en las que tenemos que hacer una pregunta a alguien para ver si ese alguien es verdadero, legítimo y fidedigno o si es falsario, mentiroso y engañador. Con lo cual no nos es demasiado ajeno todo esto. Este es un acertijo lógico difícil para muchos, puesto que si plantean una pregunta al que dice la verdad, como por ejemplo, ¿es usted el que dice la verdad?, él le contestará que sí. Y si le hacen la misma pregunta al que engaña, éste naturalmente le mentirá y también le dirá que sí. Con lo cual, la pregunta directa a ambos, ¿es usted el que dice la verdad?, no sirve de nada para saber quién es el señor verdadero y quién es el señor falso.
Así pues, con esa pregunta no habrá conseguido ningún resultado. La pregunta, por tanto, tiene que estar estructurada de una forma que busque con antelación una respuesta afirmativa o negativa que deje al descubierto los atributos mentiroso o verdadero de la persona a la que se dirige. Una pregunta estructurada de una forma que busque con antelación una respuesta afirmativa o negativa, sí o no, no pueden contestar otra cosa el señor A y el señor B, que deje al descubierto los atributos de la persona a la que se dirige. Les indicaré ahora la sencilla pregunta que ha de plantearse en un caso así. Al acercarse a cada hombre santo, deben decirle lo siguiente: querido señor, si le preguntara al otro hombre santo que le acompaña si es usted el engañoso, me diría que sí. Ya está. Con esa pregunta realizada al hombre sabio A y al hombre sabio, al hombre santo A y al hombre santo B, de las respuestas que dé cada uno, vamos a tener certeza sobre quién es el señor verdadero y quién es el señor falso. Y antes de continuar con la explicación de Crión, lo vamos a explicar. Tú haces esa pregunta al señor A. La pregunta es: querido señor, si le preguntara al otro hombre, el señor B, que le acompaña, si usted es el engañoso, me diría que sí. ¿Qué contestaría a esa pregunta el señor verdadero, que siempre dice la verdad? Diría: yo soy el señor verdadero, él es el señor falso, estoy explicando lo que pensaría. Con lo cual, si le preguntases al señor falso si yo soy el señor falso, él te va a mentir y te va a decir que sí. Con lo cual, la respuesta que le da el señor A a el preguntante es sí. Ahora imaginemos que la misma pregunta se la hace al señor B. Y entonces nosotros, para entender el ejercicio, sabemos que el señor B es el falso, el que siempre va a mentir. Y entonces al señor B le preguntamos: querido señor, si le preguntara al otro hombre santo, que es el señor A, que es el verdadero, que le acompaña, si es usted el engañoso, me diría que sí. Y el señor A, que es el verdadero, como dice la verdad y le está preguntando si el otro es el engañoso, el falso, le dice sí. Con lo cual, ante esa pregunta, se la pregunte a quien se la pregunte, siempre va a obtener la respuesta sí. Con lo cual, con esa pregunta, se la pregunte a quien se la pregunte, va a obtener la misma respuesta. Y entonces va a saber exactamente quién es el señor verdadero y quién es el señor falso. Vamos a ver ahora la explicación que da Crión. Por la respuesta que le diera cada uno de ellos, sabría usted que el sí o el no, quién es exactamente el que tiene delante. Lo he explicado mal. Al preguntarle al señor B
nosotros al explicarlo sabemos que es el señor falso, pero al preguntarle a él, si le preguntara al otro hombre santo que le acompaña si es usted el engañoso, me diría que sí, y el señor B diría no. Si le preguntas al señor A si yo soy el engañoso, te va a decir que no, y esa respuesta te está engañando. Entonces, ahí vas a obtener una respuesta con un sí y una respuesta con un no. El que responde sí va a ser el señor verdadero, sin duda, y el que responde no va a ser el señor falso, sin duda. Fijaos que incluso al intentar explicar esto, una vez comprendido, es tan galimatías que te puedes liar. Conclusión de la explicación. Con esa pregunta, el que responde sí es el señor verdadero y el que responde no es el señor falso. Y esto ya para entenderlo un poco más en profundidad, cada uno tiene que representarse la situación. A ver, le pregunto al señor A esto y me contesta sí. Le pregunta al señor B esto y me contesta no. Y según el sentido de la pregunta, ves claramente, claro, el verdadero es el que responde que sí ante esa pregunta y el falso es el que responde que no. Explicación de Crión. Por la respuesta que le diera a cada uno de ellos, sabría usted que el sí o el no, quién es exactamente el que tiene delante. Los atributos de cada uno de ellos exigen que uno tenga que decir sí a esa pregunta concreta y el otro tenga que contestar no. Reflexione sobre esto para ver cómo funciona. Sitúese en la posición de cada hombre para comprender lo que significa un sí y lo que significa un no, por lo que se refiere a los atributos de quienes son. Si se encuentra delante de quien dice la verdad, éste le contestará sí, pues tiene que decirle la verdad acerca de lo que ocurriría. Si se encuentra ante el engañoso, tendrá que contestar no, pues se ve obligado a mentir acerca de lo que contestaría el que dice la verdad. Tú le preguntas al que dice la verdad, si le pregunto al otro hombre que le acompaña si es usted el engañoso, me diría que sí. Y el que dice la verdad va a decir, es un mentiroso. Te va a decir que sí, que el mentiroso soy yo. Si le preguntas a la otra persona, al falso, si le preguntara al otro hombre santo que la acompaña si es usted el engañoso, me diría que sí. Y entonces el que te va a mentir, como quiere quedar él como el hombre, como el señor verdadero y no como el señor falso, te va a decir no. Si le preguntases al otro, te va a decir que yo no soy el engañoso. Es sencillo, pero es bastante galimatías porque se te va mentalmente el contenido de la estructura lógica de la pregunta, pero reflexionándolo un poco se puede llegar a entender perfectamente. Este es el ejercicio. Vamos a terminar un poquito la explicación que dice Crión y no vamos a poder acabar lo que es esta parte de los falsos profetas porque es muy larga, pero así dejamos un tiempo, unos días, para que cada uno pueda organizar en su mente el sentido de este ejercicio de lógica, para luego poder entender qué contestaría Crión a la pregunta, Crión, ¿eres un falso profeta? Entonces es bueno que cerremos esta sesión dejando a cada persona que reflexione sobre este ejercicio de lógica y en la siguiente sesión ya vemos cómo aplica Crión la comprensión de este ejercicio de lógica a la respuesta que daría él a la pregunta, Crión, ¿eres un falso profeta? Pues bien, el tema es dónde cortar, porque esto ya es un continuo hasta el final. Sí, vamos a continuar un poquito más. Si se encuentra delante, sigue diciendo Crión, de quien dice la verdad,
Este le contestará sí, pues tiene que decirle la verdad acerca de lo que ocurriría. Si se encuentra ante el engañoso, tendrá que contestar no, pues se ve obligado a mentir acerca de lo que contestaría el que dice la verdad. Con lo cual, ante esa pregunta concreta, sabes que el que diga sí va a ser el verdadero y el que diga no va a ser el falso. ¿Qué le dice entonces este acertijo que pueda tener importancia en cuanto se refiere a la falsedad o no falsedad del crión? Y es en este punto donde lo vamos a dejar, porque es aquí, a partir de este punto, donde Crión nos va a explicar cómo aplica la lógica de ese ejercicio a la respuesta que daría él ante la pregunta: Crión, ¿eres un falso profeta? Pues bien, lo dejamos, por lo tanto, pendiente de leer el último párrafo de la página 183 del libro regular. Terminaremos esta explicación de Crión en la siguiente sesión. Esa sesión será en otro momento. Este otro momento será cuando tenga que ser. Y hasta entonces, prospector.